Clío y la turba. Aunque estén muertos, todavía hablan. Un podcast de historia. Múnich, 22 de junio de 1946. Queridos tíos, gracias por sus amables palabras. Estoy contenta de que ustedes pudieron sobrevivir bien a los años de terror y que estén sanos. Lamentablemente estuve muy enferma en las últimas semanas y cuando esté un poco más fuerte, el médico quiere enviarme a un centro de convalecencia para campos de concentración. Debo engordar y con esta dieta es imposible. Es simplemente demasiado lo que tuve que sufrir en los últimos años, física y mentalmente. De los Leitner nunca he vuelto a oír nada. Sin duda, no hay muchos sobrevivientes en nuestra familia. Mamá tenía seguramente dinero o cosas de valor, pero ¿dónde? Mi libreta de direcciones no existe más. La confirmación sobre la muerte de mamá la tuve vía Praga. Tal vez te sea posible hacer algo desde allá, querido tío. Gracias a Dios, ella nunca supo que yo estaba en Auschwitz. Estoy muy triste de que haya tenido que padecer una muerte así. Estos criminales. Esta es la historia de Fanny, una mujer judía alemana que nació a principios del siglo XX. Fanny era de una familia de clase media, así que cuando tuvo la edad correspondiente, decidió estudiar odontología. Allí conoció a Gurl. Con el tiempo se casaron y establecieron en conjunto su propia clínica odontológica, donde trabajaron como colegas y socios. Su matrimonio era considerado mixto. Ella era judía, pero Gurl no. Y este dato pasaría a tener una relevancia absoluta en la vida de Fanny, luego de 1933, cuando Adolf Hitler llegó al poder en Alemania. En 1938, a pedido de mi marido, me tuve que mudar aquí, como mujer separada, viviendo sola. Él me visitaba y me suministraba dinero. Se me consideraba de un matrimonio mixto privilegiado, que gozaba de diversos beneficios. Sin embargo, desde 1939 tuve que realizar trabajos forzados. Luego vino un gran golpe. En 1940, mi esposo fue reclutado por la Wehrmacht. En agosto de 1941, él presentó una demanda de divorcio contra mí, porque yo era judía y la convivencia ya se había terminado hacía 3 años. Tuve el mejor abogado, pero ¿de qué servía? En junio de 1942, yo ya estaba legalmente divorciada. De pronto era libre, pero por supuesto perdí inmediatamente todos los privilegios y fui privada de toda protección. Antes de comenzar el proceso, mi abogado intentó en vano convencer a mi marido de posponer el divorcio hasta el final de la guerra, dado lo que me iba a suceder de forma inminente si me separaba. Pero él fue encontrado culpable por su relación con otra mujer. En 1935 comenzaron a regir las leyes de Nuremberg, que prohibieron el matrimonio entre judíos y personas de sangre alemana. Aunque por el momento los matrimonios existentes no se disolvieron. Había matrimonios mixtos privilegiados que estaban exentos de algunas leyes antijudías. Por ejemplo, las personas judías casadas con alemanes no eran llevadas a campos de concentración. Pero con el tiempo, estos matrimonios fueron presionados por las autoridades nazis para que se divorciaran y así terminar con la protección de la pareja judía, como fue el caso de Fanny. Hubo protestas famosas, como la de Rosenstrasse de 1943, en la que mujeres no judías se manifestaron en Berlín después de que sus esposos judíos fueran arrestados. Otro ejemplo de persecución fue la del Protectorado de Bohemia y Moravia, donde algunos hombres checos casados con mujeres judías fueron enviados a campos de trabajo forzado y se les prometía ser liberados si se divorciaban. Hitler nunca escondió su odio hacia los judíos y fue explícito desde el primer momento. Ellos eran el enemigo de Alemania, los culpables de la derrota en la Primera Guerra Mundial y los responsables de la crisis económica del año 30. Los judíos eran la amenaza latente que azotaba al Tercer Reich y debían ser eliminados.
Es en este contexto que sancionaron leyes antijudías que institucionalizaban la discriminación y establecían la persecución como política de Estado. Además, se destinó una gran cantidad de recursos a la construcción de campos de concentración y de exterminio, a donde eran llevadas todas las minorías indeseables que atentaban contra la pureza de la raza aria. Así, luego del divorcio forzado, Fanny quedó desprotegida y sin dinero. Tengamos en cuenta que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial no era posible salir a buscar trabajo, menos siendo una mujer judía. Desde su separación de hecho hasta que estuvo oficialmente divorciada, Fanny vivió en Múnich. Pero en 1942, 3 años antes de que terminara la guerra, fue trasladada a Auschwitz. Desde julio de 1942 a diciembre viví aquí de forma ilegal, sin ayuda monetaria y sin vales de comida. Ustedes se pueden imaginar el calvario que fue. En diciembre el destino me atrapó. Se me envió al asentamiento judío y en el siguiente transporte de trabajo a la Alta Silesia. Yo ya estaba física y mentalmente muy desmejorada y así me despacharon. Después de un viaje de 8 días en un tren de carga, custodiados por la Gestapo, llegamos 580 personas, 60 niños, a Birkenau, el campo de exterminio de Auschwitz. Nuestras pertenencias, por supuesto yo había llevado mis mejores ropas, vestuarios y joyas, tuvimos que dejarlas en el tren. Inmediatamente fuimos seleccionados por la SS. 35 personas, entre ellas yo, fuimos al campo de concentración, el resto inmediatamente a la cámara de gas. Es imposible describir a Birkenau y nuestras condiciones de vida allí. Se nos tatuaba y a partir de ese momento fui solo la reclusa número 38.434, número que todavía llevo. El pelo no fue afeitado, ropa, joya, dinero, todo lo que aún teníamos nos fue quitado y nos envolvieron en harapos y trapos. El bloque era oscuro, frío, húmedo, rebosando de mugre y atiborrado con 1000 personas. Esa era nuestra vivienda de tablones desnudos sin colchón y sin frazadas. Día y noche sin cambiarnos de ropa. Las primeras 4 semanas no pude lavarme ni una sola vez. Piojos, pulgas, ratas, todo tipo de insectos en grandes cantidades. El agua imposible de beber, la sopa intomable. Solo se podía comer el cuarto de pan. Diariamente parados para revista, durante largas e interminables horas expuestos a todas las condiciones climáticas. Después de 4 o 5 días, la debilidad era tal que estábamos físicamente irreconocibles. Alrededor nuestro, las 3/4 partes del campo eran solo miseria organizada y muerte. Muerte. Y delante nuestro, la chimenea humeante, día y noche. Día y noche se podían ver las llamas, día y noche se respiraba el aire pestilente. Imposible pensar en dormir entre tantas personas gritando y llorando. Y estas personas, mujeres de todas las nacionalidades, de todas las clases sociales, prostitutas, médicas, asesinas, artistas, gitanas, ladronas, todo estaba allí junto. El día comenzaba a las 4 de la madrugada, incluso a veces más temprano. Trabajo forzado al aire libre, construcción de carreteras, picar piedras y trabajo de campo. Mis manos eran una sola herida. Alrededor nuestro, vigilándonos a cada paso, azuzando los perros, hombres y mujeres de la SS, nos pegaban, azotaban y disparaban. Las compañeras morían, pero diariamente llegaban nuevos transportes. Después de 10 días yo ya tenía fiebre y disentería, siempre fiebre, pero me iba a trabajar, porque ir a la enfermería era sinónimo de muerte. De allí no salía nadie. Tuve fiebre tifoidea, estuve casi sorda, y así también fui a trabajar. Después de 8 semanas, nuestro grupito de 35 se había reducido a 5. Para nosotros, judíos alemanes, era aún más difícil imponerse, ya que en cada cargo de liderazgo había polacos. Para los SS éramos judíos, pero para los otros presos, los alemanes,
culpables de todas las desgracias. Aguanté 3 meses en esta vida infernal. Ya casi al final de mis fuerzas, medio loca por toda la miseria alrededor y del miedo que la próxima selección me toque a mí, sucedió un milagro. Buscaban personas para la clínica dental de Auschwitz y fui seleccionada, aunque yo solo era una piltrafa humana. En realidad, le debo la vida a este hombre, un dentista de la SS de Múnich, pues él sabía que me daba una oportunidad si me sacaba de Birkenau. Llegué al campo de concentración para hombres de Auschwitz, 20.000 presos. Auschwitz tenía 80 campos. Ahí había solo un bloque para mujeres, el bloque 10. Las ventanas estaban clavadas con tablas y estaba prohibido hablar con hombres. Pero este bloque 10 era una casa limpia, había luz, calefacción, instalaciones sanitarias. Me sentía como en el cielo. Lentamente me volví nuevamente una persona y recuperé mi salud. Este bloque 10 era un bloque experimental. 500 mujeres, las más bellas de todas las naciones, solamente judías, eran llevadas allí. Investigación sobre el cáncer, inseminación artificial, esterilizaciones. Para eso eran utilizadas esas pobres víctimas. Después de meses, las pruebas concluyeron. Las mujeres fueron llevadas a Birkenau y vinieron otras, nuevos conejillos de Indias. En este bloque se encontraba el laboratorio de clínica dental. Allí trabajé. Con los experimentos no tuve nada que ver. Hacía los trabajos técnicos de la clínica dental de la cárcel de hombres con 2 polacas. Recibíamos diariamente por toneladas las prótesis que se le sacaban a los gaseados. Se quitaban los dientes postizos, se transformaban en juegos nuevos y se los enviaba al Reich. La vida se volvió soportable. Tenía una cama limpia, dormía en la así llamada sala de enfermería con 30 mujeres, todos personal, médicas, químicas y farmacéuticas. La comida no era abundante, pero comestible, y a pesar de todas las prohibiciones y las sanciones, los hombres nos ayudaban enviando paquetes. Había de todo en Auschwitz. Diariamente llegaban abundantes transportes, sobre todo de Grecia y Hungría. Pero nunca se podía estar contenta, ya que sabíamos cómo sufría la gente fuera de este bloque y cómo eran torturados. Al lado de este bloque 10 estaba el bloque conocido como búnker. Atrocidades y torturas, cada día al menos 80 fusilados en el paredón. Hombres, mujeres, niños. Y tener que ver y oír todo eso. Tener que ver cómo hombres y mujeres inocentes, de 18 o 20 años de edad, son conducidos a la horca. Esto era Auschwitz. Era espantoso. Esperábamos y anhelábamos poder ver el fin de la guerra. En realidad teníamos la vida concluida. Por el momento nos necesitaban, pero estábamos seguros que al final terminaríamos también en la cámara de gas. Tratamos solo mujeres reclusas, 60-80 pacientes al día en 2 sillas. Debo decir que fue un hermoso trabajo. Daba satisfacción poder ayudar a compañeras de prisión y no tener que trabajar para la SS. Yo vivía en la habitación más antigua del bloque con 8 mujeres. Me iba bien, había logrado una posición. Más arriba no podía llegar. Y lo principal, tuve la oportunidad de ayudar sobre todo a nuestros compatriotas, pasando partes de enfermo y eximiéndolos de trabajo con todos los medicamentos de la enfermería de la SS, que yo organizaba y cuidaba, aunque yo misma tuviera permanentemente fiebre y malaria. En enero de 1945 comenzó la ofensiva rusa. Auschwitz fue evacuada el 18 de enero del 45. Birkenau ya había sido liquidada en diciembre. 90.000 prisioneros fueron puestos en marcha. Nosotros, los que habíamos quedado durante años detrás del alambre de púas, tuvimos que marchar durante 3 días y 3 noches en una tormenta de nieve con zuecos de madera. A derecha e izquierda, a lo largo de toda la ruta, vi yacer desplomados o muertos a tiros los cadáveres de hombres y mujeres a montones. Los guardias de la SS cumplieron fielmente las órdenes de sus líderes. Nunca en mi vida me voy a olvidar de esas imágenes. Fue una marcha de la muerte, y yo me arrastraba.
A eso le siguió un viaje de la muerte. Viajamos durante 8 días y 8 noches en vagones de carga, descubiertos y sin alimento. La locura del hambre se desató. Las personas morían por miles y por miles fueron asesinados. Finalmente llegamos a Ravensbrück, a 150 kilómetros de Berlín. Era un campamento miserable, de a 4 sobre un catre, sin instalaciones sanitarias, pero con hambre, piojos y todas las enfermedades infecciosas que pueden existir. Todo un cuadro de miseria y desesperación. Realmente se necesitaba mucha energía para no correr hacia la valla electrificada. Después de 8 días llegué a Malchow, 6.000 mujeres confinadas y apretujadas en un ex campo de trabajo diseñado para 1.000 personas. Todo allí a la Birkenau. Solo le faltaba el gas y la chimenea. Desde el 18 de enero ya no trabajábamos. Tampoco había una sola habitación calefaccionada. Solo hambre y más hambre. Una rebanada de pan a medias cubierta por moho por día. Cada 48 horas la así llamada sopa, que no era más que agua sucia sin sal con cáscaras de papa. Los domingos, una papa sin pelar. Nos volvíamos cada día más débiles, más delgadas. Estábamos sentadas al borde de la cama y esperábamos la muerte por inanición. Me enfermé de fiebre tifoidea y estuve tendida en la enfermería 14 días con 41 grados de fiebre, con atención médica inadecuada, sin cuidados, sin un solo medicamento, y me dieron por desahuciada. No obstante, me sané. Después de 6 semanas fui dada de alta. Casi no podía tenerme en pie. Nada que comer. Me confío a mis compañeras, ellas mismas solo esqueletos. Día y noche vemos pasar por la carretera a la población civil evacuada. Nuestro estado de ánimo mejora. ¿Debería ser esto el final? Nuestros cuerpos de guardia nos tratan aún peor. Más golpes y menos aún para comer. Cada 3 días una rebanada de pan. Pero nuestro ánimo mejora. Esto tiene que ser el final. Con todas nuestras fuerzas nos mantenemos en pie, pero muchos mueren. El 1 de mayo a las 6 de la tarde, el alto mando de la SS ordena nuestra evacuación de Ravensbrück. Las raciones de marcha son una lata de sardinas para 5 mujeres sin rebanada de pan. Estamos desesperadas, pero marchamos. Fui arrastrada por mis compañeras. ¿Pueden ustedes imaginarse eso después de una fiebre tifoidea no curada? A la noche hubo una gran cantidad de muertos. La tropa estaba peor que nunca. Sabían que era el fin, y aún así nos llevaron a toda marcha durante un día y una noche. Querían llevarnos todavía a un campo. Fui con un grupo de 8 mujeres que nos conocíamos desde hace años. En la carretera fuimos testigos de la retirada y del colapso del ejército alemán. Nos largamos. Lo logramos y en la noche del 4 de mayo nos dejaron libres cerca de Schwerin. Tardé meses en recuperarme, vómitos, diarrea permanente. Cuando fue la liberación pesaba 32 kilos. Dejé que anuncien por Radio Berlín que estaba viva. Envié correo y le comuniqué a mis conocidos que vivía. No pensaba otra cosa que Gurl me llevaría a casa. Mensaje de él que el 14 de diciembre se casó. Y el 17 de diciembre se enteró que yo vivía. La mujer es de Tallinn, una viuda con un hijo. Él lleva adelante el consultorio, ya que no es un miembro del partido. Y sin embargo, es culpable. Culpable porque el divorcio me llevó a Auschwitz. El hecho de que esté viva es realmente un milagro. Judíos alemanes regresaron solo esporádicamente. De los 580, viven 4. En febrero viajé hacia aquí. No tengo ni bienes, ni medios, ni casa, ni muebles, ni nada. Solo soy una persona consumida, una mujer divorciada. ¿Qué debo hacer? Les ruego que me den algún consejo. ¿Debo ir a Estados Unidos? No tengo a nadie allí, no domino el idioma, así que trabajaría probablemente como mucama. Aquí en Múnich, yo ocupo una hermosa habitación totalmente amueblada en una casa distinguida, pero me siento muy infeliz, sola y abandonada. Recibo algo de apoyo monetario del Socorro Bávaro, dado que hasta ahora era incapaz de trabajar.
Todos mis conocidos me aconsejan hacerme cargo del consultorio. Hasta hace unos pocos meses era de la opinión de no aceptar nada de Gurl. No quería hacer lo que nos hicieron a nosotros. Así que quería dejarle el consultorio a él. Tampoco quería dinero, es decir, la pensión alimentaria que me tiene que pagar como mujer divorciada. Él quiere el consultorio y a mí joderme con la pensión alimentaria. El punto de vista de mi abogado es que Gurl está en la lista de los activistas. Él me debe dar el consultorio en el estado en el que se encuentra ahora, pero se niega. Él se encuentra entre las víctimas de persecución política porque estuvo casado conmigo hasta el año 38. El abogado quiere pasarle al fiscal público el acta de divorcio. Todavía sigo siendo demasiado buena. Si regreso a Zwiesel, puedo volver a habitar mi viejo apartamento. Ahí está todo el barrio intacto, un barrio sano, con mejores posibilidades de alimentación que aquí. Por supuesto, por el momento todavía no puedo atender 8 a 10 horas diarias. Como ven, no la tengo fácil. Solo pretendo tener finalmente un poco de paz y tranquilidad después de la tempestad. Querido tío, tú que siempre fuiste y para todos un buen consejero, dime qué debo hacer. Si me quedo aquí en Múnich, solo puedo conseguir un puesto en alguna oficina. ¿Debo dejarle todo a Gurl y a esa mujer extraña? Espero que no se hayan disgustado por lo extenso de este informe. Por favor, saluden a todos los parientes con quienes estén en contacto y denme una pronta respuesta. Con muchos cálidos saludos y besos, Fanny. Postdata. Mamá nunca supo que me divorcié. Integran Clio y la Turba, Sofía Friedlander, Liz Santesteban, Max Murnis e Iván González Amer. Clio y la Turba Podcast es locutado y editado por Nur Nasur. A cargo del guión y en la voz de Fanny, Sofía Friedlander. Si te gustó el episodio, podés seguirnos en Spotify y en @Clio y la Turba en Instagram.